y posteriormente se les va a hacer llegar la grabación para que si la quieren consultar, con gusto la tengan disponible. Pues nos presentamos. Nosotros somos Cypher Learning, ¿sí? En colaboración también con Mappet. Nuestra empresa se dedica a la venta de plataformas. Tenemos 3 productos. El primero de ellos es Neo, que es una plataforma para escuelas y universidades. Matrix, que es una plataforma para empresas. Indie. Esta plataforma es para emprendedores. Si gustan consultar, por ejemplo, nuestra página de internet, más adelante se los vamos a proporcionar para que conozcan nuestros productos, cómo es que los manejamos, y básicamente nuestro objetivo es llevar a cabo estos temas de interés que hoy en día en la educación en línea pues se requieren mucho, ¿no? Sobre todo cómo saberlos implementar. También está con nosotros Karen Martínez. Ella es de la empresa Mappet, es una empresa franco-mexicana, y se dedican a todo lo que es los útiles escolares. Karen, te escuchamos. A ver si nos escucha por ahí, Karen. Hola, hola, ¿ya me escuchan? Sí, ya te escuchamos, Karen. Muchas ¿Qué gracias. tal, Pati? Gracias. Buenas noches a todos. Bueno, buenas tardes en otros lados. Eh, este taller, bueno, como bien lo dijiste, Pati, ya es el último del año y bueno, arrancando el que sigue con muchos más proyectos con Cypher Learning. Y bueno, queridos profesores, directivos que nos escuchan, como saben, Mapped es una empresa franco-mexicana de artículos escolares. Y bueno, básicamente nosotros tenemos la misión de llegar a ustedes a través de Cypher y Mapped con la intención de que puedan sugerir la marca de Mapped en su lista escolar de cada ciclo. Si algún maestro se encuentra interesado, profesor o director, pueden contactarme, están mis correos. Y bueno, simplemente podemos visitarlos, llevamos a cabo talleres de color para todos los alumnos de sus escuelas, es totalmente gratuito. Hemos lanzado concursos, hemos lanzado este tipo de talleres con Patti. Y bueno, seguimos con muchos proyectos para 2020 y de antemano agradecerles a todos los que están aquí y bueno, desearles un feliz año aprovechando porque bueno, ya te dejo la palabra a ti, Pati, para comenzar en punto. Cualquier cosa, profesores, estamos a sus órdenes, ahí está mi correo y bueno, muchísimas gracias por estar presentes. Muchísimas gracias, Karen. Y bueno, de parte de nosotros también nos acompaña Armando. Armando es nuestro gerente de ventas. Por si alguien quiere contactarnos, también puede hacerlo a través del correo de Armando o a través de mi correo. Armando, ¿quieres comentar algo? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches para otros. Y bueno, formamos nosotros parte, como bien dice Patti, de la empresa Cypher Learning. Ya algunos nos conocen de manera personal, los saludo, de Perú, en Chile, en Argentina, en otras partes también. Y pues bueno, más que nada una felicitación tanto a Cypher como a Mapped por este último webinar que sin duda han sido geniales en la explicación y en la adopción de todo este tipo de plataformas. Así que bueno, pues estamos al pendiente. Si alguien quiere saber del tema, estaremos atendiendo en el chat junto con Patti. Pues bueno, felicidades y éxito para todos. Pues muchísimas gracias. Pues vamos a dar inicio a nuestro webinar. Como les comentaba, este webinar tiene que ver con el uso de las competencias y sobre todo su vinculación con el área académica, universidades, escuelas, todo lo que es la parte educativa. Y bueno, los temas que vamos a versar es el desafío de la educación virtual, incluida su evaluación educativa, las características de aprendizaje basadas en competencias, los elementos de una clase que en este caso, si hablamos de una clase virtual, bueno, la inclusión en este caso de las competencias, cómo aplicar las competencias dentro de un curso virtual y sobre todo vamos a mostrar cómo poderlas, en este caso, administrar dentro de Neo LMS. Y bien, partiendo de esto, pues vamos a versar en este caso sobre la educación virtual y los desafíos que actualmente en este caso podemos revisar. Existen muchísimos,
sobre todo encontrar en este caso herramientas tecnológicas que cumplan con las necesidades de enseñanza y aprendizaje. Hoy en día podemos ver que existen muchas herramientas en la web y que podemos usar para llevar a cabo nuestro proceso educativo, sobre todo si incluimos la educación virtual. Sin embargo, las herramientas tecnológicas deben de tener ciertas características que cumplan y que realmente resuelvan esas necesidades de la enseñanza y aprendizaje. Es decir, que no solamente sean evaluaciones estandarizadas, que sean evaluaciones que prometan, en este caso, verificar las competencias y las habilidades que se están desarrollando en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, de ahí partimos la efectividad de las herramientas tecnológicas que necesitamos y utilizamos en este caso dentro de la educación virtual. Otro desafío que se ha observado en este caso es cerrar brechas, en este caso, entre la tecnología y el estudiante. Y bueno, comúnmente se conoce que la tecnología o la educación en línea pues es meramente deshumanizadora. ¿Por qué? Porque se percibe como fría cuando específicamente los profesores no tienen estas habilidades para llevar a cabo una enseñanza de manera virtual. Recordemos que es muy diferente una educación tradicionalista a lo que comúnmente hoy se observa. La educación, en este caso, ha evolucionado a lo largo del tiempo. Comúnmente veíamos la educación a distancia, ¿verdad? Que se trataba, en este caso, por correo electrónico, y de esa manera ha ido evolucionando, incorporando en ella todas las herramientas tecnológicas que nos ayuden a llegar más a los estudiantes. De esta manera podemos ver la oportunidad que da la educación al acceso de la misma. Entonces, de ahí tenemos que cerrar esta brecha de la tecnología entre el estudiante. Comúnmente los estudiantes observan que simplemente son máquinas, programas, sin embargo, todo lo que se transforma, todo lo que se prepara y se construye alrededor de la educación en línea tiene también que ver con efectos que meramente dejen de ser deshumanizadores y que se sienta que realmente hay alguien detrás de todo esto y sobre todo quién nos está atendiendo. Entonces partimos que necesitamos cambiar la metodología, sobre todo en los profesores, para ofrecer una educación dentro de la educación en línea de manera objetiva y sobre todo que cumplamos con las necesidades, en este caso de enseñanza y aprendizaje, que comúnmente lo hacemos en la enseñanza presencial, pero se requiere cambiar esta parte, ¿no? Otro de los desafíos, bueno, comúnmente se sabe, es la alfabetización digital. En este cambio requerimos un cambio de paradigma, o se requiere que los maestros cambien este paradigma y que lleven todos estos esfuerzos, todas estas intenciones, pero a un ámbito virtual. Es decir, el maestro, en un sentido propio, ha dejado de ser fuente de información. Comúnmente se acostumbraba que el aprendizaje pues era llevado a cabo en el aula de clases o con libros. Hoy el maestro ha dejado de ser fuente de información y se convierte en un coach, en un guía, en alguien, en este caso, que es un andamiaje del aprendizaje y que en un sentido propio ayuda a los estudiantes a llevar a cabo este proceso de enseñanza. Entonces, tenemos que cambiar este paradigma. Como les comentaba, la educación virtual, sobre todo, ha cambiado. Entonces, el proceso de enseñanza y aprendizaje debe de cambiar en un sentido que vaya más allá de ofrecer información o convertirse en un profesor que comúnmente se conoce, ¿no? Con estas actitudes de la enseñanza presencial. Los profesores en este caso tienen que cambiar su paradigma y sobre todo alfabetizarse, no tenerle miedo a la tecnología. Muchos de los profesores, por ejemplo, evitan el celular, por ejemplo, en el aula de clases, evitan las redes sociales. Sin embargo, cabe mencionar que pues
estamos evitando la tecnología dentro de las aulas. De ahí la importancia que se tenga, incluir estos aparatos tecnológicos, incluir la tecnología dentro de nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje, porque es con lo que viven nuestros estudiantes. El estudiante no es el mismo que hace 10 años ni hace 5, va cambiando. Por tanto, el profesor tiene la responsabilidad también de cambiar este paradigma, de cambiar sus procesos en un ámbito tecnológico y llevarlos a cabo de tal manera que cumplan con estas necesidades de enseñanza y aprendizaje. Otro de los desafíos es fomentar el adecuado uso de la tecnología de los estudiantes. Es decir, hoy contamos con nativos digitales, millennials y un sinfín de nombres que podemos encontrar en el ámbito educativo. Sin embargo, ¿por qué? Porque usan en este caso la tecnología, son expertos en la tecnología, pero carecen de competencias y habilidades para el adecuado uso y sobre todo el uso ético de la tecnología. Entonces, aquí es muy importante que los profesores, sobre todo, fomenten ese adecuado uso de la tecnología en sus estudiantes. No solamente es llevar a cabo la materia, sino que además incluir esas competencias y habilidades adecuadas para que el estudiante también cree en ellos adecuados hábitos de estudio, el adecuado uso de la misma. Entonces, de ahí partimos que el estudiante no es el mismo de hace 10 años, no tienen las características que teníamos, por ejemplo, nosotros hace 10 años, hace 20, éramos estudiantes del libro. Hoy tienen nuevos procesos de aprendizaje, nuevas formas de aprender. Entonces, nuestra metodología debe de cambiar en un son de tal manera que vaya homologado al proceso de enseñanza y aprendizaje que tienen también los estudiantes, ¿sí? ¿Alguna duda sobre esto? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguien tiene alguna experiencia sobre los desafíos que comúnmente vemos en los ambientes virtuales? Ok. Bueno, ¿alguien por aquí? Otros de los desafíos es incluir en los maestros estas habilidades de enseñanza. Es decir, contamos con muchos recursos en la web, contamos con un sinfín de plataformas que podemos estar utilizando, pero carecen, en muchas ocasiones hay maestros que carecen de estas habilidades para poderse comunicar, habilidades para mandar mensaje, incluso para poder atender a una gran cantidad de estudiantes. Hoy la tecnología nos abre las puertas para poder automatizar todo este proceso y que nuestra enseñanza sea la mejor posible. Y bueno, hablando ya de las competencias, ¿qué competencias en este caso se pueden estar utilizando? Como bien lo sabemos, y yo creo que aquí hay muchos maestros, capacitadores, entonces las competencias en este caso tienen algunos componentes que nos ayudan a observarlas y a incluirlas. Por ejemplo, aquellas que son las habilidades y destrezas que tienen que ver con el saber hacer, los conocimientos con el saber y las actitudes y los valores que en este caso se conforma con el saber ser y el saber compartir. Hoy en día estos componentes deben de estar incluidos no solamente en el proceso de enseñanza presencial, sino también en el proceso de la enseñanza virtual, es decir, es la misma educación, pero con una metodología diferente. Entonces, ¿por qué no incluir también las competencias? Es decir, no solamente evaluaciones estandarizadas, frías, en que el estudiante tenga que hacer algún quiz, que tenga que hacer alguna evaluación, un examen estandarizado, sino ir mucho más allá de incluir estas competencias que tengan que ver con la parte de reflexionar, la forma de comunicarse, la forma incluso de usar las fuentes de información, que son competencias que hoy en día dentro de la educación, sobre todo virtual, en diferentes ámbitos, ya sea blend de, incluso si llevamos el uso de la tecnología en nuestras aulas de clase o la educación completamente en línea,
carecen de estas competencias, no se evalúan como tal, y si se evalúan, simplemente se observan o se piensa que se pueden observar dentro de un aula de clases. Sin embargo, son habilidades y son competencias requeridas hoy en este ámbito educativo del siglo XXI, que es parte de nuestro día a día, es parte y que debe de ser parte también del proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, por ejemplo, hablando ya del concepto de algunos conceptos de las competencias, bueno, se puede decir que son conocimientos, habilidades que se demuestran o que deben de ser observadas en diferentes contextos. Podemos mencionar, por ejemplo, desde la Unión Europea, desde la OCDE, Víctor Medina, por ejemplo, Díaz Barriga, por ejemplo, que nos habla que las competencias son algo demostrables, algo que se demuestra en cualquier proceso, ya sea educativo en un contexto inédito, por ejemplo. En otras palabras, podemos decir que una competencia es lo que demuestra el estudiante con lo que ya sabe hacer. Pero yo le incluiría otro concepto más. Por ejemplo, las competencias son aquellas que se aprenden y se reaprenden en toda la vida. Como profesores tenemos que reaprender también que no solamente el hecho de llevar a cabo la educación con su proceso de enseñanza y aprendizaje tenga que ver con simplemente dar información o estar dentro de un aula, sino tenemos que reaprender nuevos y mejores formas de llevar a cabo la enseñanza y sobre todo incluir competencias que tengan que ver no solamente con la parte formativa, sino que vaya mucho más allá del contexto en el que estamos viviendo. Por ejemplo, hoy en día, en este siglo XXI, debemos incluir nuevamente estas competencias, que son competencias no solamente para la educación virtual, sino para una vida en este caso. ¿Por qué? Porque vivimos inmersos de la tecnología. Entonces, el alumno, en este caso, tiene que aprender no solamente a usar estos aparatos tecnológicos, sino a llevar a cabo un proceso de aprendizaje mediante la tecnología. ¿Alguna duda sobre esto? Pati, no puedo escribir en el chat, no sé por qué, pero Moisés parece que tiene una duda respecto a cómo podríamos implementar en zonas rurales. ¿Podrías hablar un poquito de lo que está por salir en cuanto a plataforma offline? O entiendo que Yuri también ya está conectado, que nos pudiera contar un poquito de Claro que sí. Bueno, en la parte de llevar la educación en estas áreas en donde la tecnología o el Internet sobre todo es carente, y digo carente porque existe la conectividad, el acceso en este caso al Internet existe. Hay estudios que, por ejemplo, en el caso de México, hay zonas, por ejemplo, donde sí llega la conectividad, sin embargo, el acceso es muy diferente, es decir, a que tengan oportunidad de tener un teléfono celular, etcétera, es muy diferente. Sin embargo, como bien lo mencionaba al inicio del webinar, es importante que observemos qué tecnología es la que va a cubrir esas necesidades. Neo, en su caso, se preocupa por estas necesidades, sobre todo que tengan que ver con el acceso a la información, el acceso a la educación, y en este año estamos esperemos que sea antes de que acabe este año, a principios del otro, la parte de offline. Entonces, de ahí partimos que la importancia del acceso a la educación, del acceso a la información, no solamente tenga que ver con la conectividad, sino que puedan los estudiantes no solamente poder ver su clase cuando tengan internet, sino que la puedan ver en cualquier momento, ¿no? Igual si nos quiere compartir algo Yuri, Yuri es nuestro director general de Saife Learning. Creo que no. No sé si respondí bien tu duda.
Igual pueden activar su audio para poderlos escuchar. Ok, bueno, voy a continuar terminando con el tema de las competencias. En términos generales, es lo que sabe hacer el estudiante con lo que ya aprendió o con lo que reaprendió. En este caso, en cualquier contexto. Y bueno, podemos encontrar competencias que van desde competencias básicas, competencias... Una dudita, Pati, perdón que te interrumpa. Delina Sí. nos pregunta si se tiene pensado incluir algo de Machine Learning o de inteligencia artificial. Sí, claro que sí. Ya se está trabajando en esta parte, esperemos que salga el siguiente año, y lo que es Machine Learning nos va a dar la oportunidad no solamente de tener aquellas o contar con estas competencias o con estos recursos digitales, sino que el sistema va a dar ciertas recomendaciones cuando se observe una brecha de información. Por ejemplo, cuando el estudiante requiera ya sea completar su aprendizaje o cubrir esta parte del aprendizaje, lo que va a hacer el sistema es que le va a ofrecer, en este caso, aquellas competencias en conjunto con algunos recursos para poder completar y cerrar esta brecha de información. Y bueno, es un proceso que viene en el siguiente año. Y bueno, algo que esto se tenía preparado hacerlo al final del webinar, pero lo que hace NEO es precisamente trabajar en conjunto con las necesidades que tiene nuestro último cliente, que en este caso es el estudiante. Aquellas necesidades que se van observando no solamente en el proceso de la administración y de la coordinación de una plataforma, sino que vamos mucho más allá en cuáles son aquellas necesidades que se observan, sobre todo en cuestión de aprendizaje adaptativo, machine learning, aquellas actividades que, por ejemplo, como bien lo comentaban, cuando no existe esta conectividad y que los recursos se tengan que observar dentro de una plataforma sin estar conectados, bueno, estamos en ese proceso, las estamos trabajando, porque nuestro último, en este caso, nuestro usuario final son los estudiantes, y de ahí partimos desde esas necesidades. Y bueno, voy a continuar con la parte de los tipos de competencias. Y bueno, podemos encontrar un sinfín de competencias. Las competencias, hay competencias en este caso que se tienen que observar. Pero, ¿qué pasa con aquellas competencias o aquel aprendizaje que se tiene que hacer de manera virtual? Como bien lo comentaba en un inicio, la educación a distancia tiene muchos años, tiene una historia que data desde los 70, si es que no me equivoco, desde los 40, por ejemplo. Sin embargo, esta parte de la tecnología todavía nos supera, porque pensamos que la tecnología no nos puede ayudar, sobre todo a llevar a cabo estas adecuadas, estas competencias, y las cuales tienen que ver con las competencias conductuales o actitudinales, que se observan cuáles son aquellos, por ejemplo, conductas, valores que tienen que verse dentro de un salón de clases. Pero hoy en día podemos incluirlas dentro de nuestro proceso educativo en un ambiente virtual. Por ejemplo, hay actitudes que se observan dentro de la educación en línea y tienen que ver con el adecuado uso de la tecnología, la ética que le da, en este caso, el estudiante a la tecnología, el uso de las fuentes de información, el saber citar, el saber comunicarse, el saber, por ejemplo, colaborar en un grupo, el saber tener una planeación, en este caso, de su tiempo, sobre todo, porque se piensa que, bueno, se puede entrar y hacer las tareas en cualquier momento y en cualquier lugar, sí, siempre y cuando, en este caso, el estudiante tenga una adecuada planeación de su tiempo, y eso tiene que ver con la conducta, es decir, qué tanto hoy en día los estudiantes, e incluso no solamente los estudiantes, sino todas las personas, utilizamos la tecnología y nos comportamos adecuadamente de lo que hacemos y de lo que usamos, ¿no? Y bueno, podemos encontrar diferentes tipos de competencias que van desde las formales, las básicas, las técnicas, competencias claves, sociales, transversales, genéricas,
y un sinfín de competencias que podemos incluir en los ambientes virtuales. Y esto tiene que ver mucho con el diseño curricular y la planeación de nuestra clase, sobre todo el diseño instruccional que se cree para crear una clase en línea. No podemos aislarlas del proceso educativo. Y aquí, por ejemplo, podemos ver aquellas competencias para la educación en línea, competencias y habilidades, que como bien lo mencioné, la comunicación, el aprendizaje autónomo, que un estudiante pueda y sepa administrar su tiempo y que pueda estudiar sin la ayuda de un profesor. Esto no quiere decir que el profesor queda aislado de este proceso educativo. Como lo comentamos en un inicio, el profesor en este caso cambia su metodología y se convierte en un andamiaje del aprendizaje. Es decir, ya no es profesor, hoy debemos de convertirnos en coach, en guías. ¿Por qué? Porque existe un cúmulo sin fin de información dentro de la web y el acceso a ella es oportuno. Entonces, el cambio de paradigma debe de ser de manera diferente. El cambio, en este caso, en el proceso de enseñanza debe de ser diferente. Y no solamente hablo de la parte de la educación en línea, sino en todos los ámbitos de los procesos de enseñanza. El profesor ha dejado de ser fuente de información. ¿Por qué? Por tanta información que encontramos en la web. Tenemos que enseñar, en este caso, a los estudiantes a tener un uso ético de la información, a saber, a enseñarles cómo consultarla, cómo citarla, cómo comunicarse, cómo reflexionar, cómo tener una capacidad crítica, cómo colaborar con sus compañeros. En términos generales, planear, en este caso, por ejemplo, si hablamos de la organización del tiempo, planear y organizar el tiempo para poder dedicarse realmente en la educación en línea. Hay muchos estudios que se observa que hay más deserción en la educación en línea que en la educación presencial, porque no tenemos estudiantes con estas características. Y estas características, al igual que las competencias dentro de la educación presencial, se deben de incorporar, sí o sí. Y no solamente porque la tecnología se vea en la educación en línea o virtual, sino que la vemos en todos los procesos educativos. Entonces, son competencias que deben de estar incluidas en todo el proceso educativo. La interacción, la interrelación con otros, las habilidades tecnológicas y digitales, la negociación, la empatía, la automotivación, ¿sí? Entonces, hay muchas competencias que podemos integrar dentro de los ámbitos educativos, pero son competencias que tienen que ver con este siglo, con el siglo XXI, con el siglo en donde la tecnología y el acceso a ella está, ¿sí? Entonces, en diferentes ámbitos, y como bien lo mencionábamos, las plataformas educativas, las herramientas tecnológicas que nosotros utilicemos, deben de partir en el momento en el que puedan cubrir estas necesidades educativas, no solamente llevar un quiz, no solamente inscribir a estudiantes, sino que tengan esta bondad de poder cubrir estas necesidades de enseñanza y aprendizaje. ¿Alguna duda sobre esto? Creo que nadie por ahí. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguien tiene alguna experiencia en esto en la parte de las competencias de la educación en línea? Tengo muchos expertos por aquí. Sí, bueno, hola, buenas tardes. Hola, Mi nombre buenas es tardes, Yana. Sandra. Yo tengo una experiencia que yo sí quisiera compartir y de cierta manera, este, como que quisiera que me ayudaran a definir un poquito lo que me sucedió. Yo realicé un instrumento precisamente para medir competencias digitales en docentes que actualmente en la universidad donde laboro están dando, pues están impartiendo sus clases en la modalidad en línea. Ok. Y quise metí un instrumento para evaluarlos, pero como que yo no sé si
ellos sintieron como algo de miedo en eso y me salieron como los niveles más altos, cuando en la realidad no se ve eso. Entonces sí, fue como que más bien ellos, fue una autopercepción de los docentes. Esa fue mi experiencia, como que yo más bien vi que era una cosa que ellos se veían o se creían con ciertas competencias digitales, pero cuando ya entras tú a ver lo que es la realidad, pues no se está no se está llegando precisamente al objetivo, a lo que comentabas, que se esté dando la enseñanza-aprendizaje en los estudiantes, porque se está viendo en estos programas que tenemos, pues que sí tenemos mucha deserción. Entonces, Exacto. casi precisamente por eso quisimos hacer tomar esa medida, y pues sí tuvimos esos resultados, como que más bien fue una autopercepción del profesor, pero no fue Ok. algo muy real. Sí, bueno, en este caso tendríamos que ver cómo fue el diseño o el instrumento que ustedes usaron. De manera general, recuerda que una competencia es algo que se observa. ¿Cómo la puedes observar? Mediante algunas actividades, algunas actividades en este caso que realice el docente o que realice en este caso el estudiante. Te vamos a mostrar más adelante cómo es que se observa una competencia y cómo es que se puede trabajar dentro de un diseño instruccional. En este caso, sí es muy válido ver y conocer sobre todo cuál fue el instrumento que ustedes usaron en la universidad para poder ver ese análisis, ¿no? Y las competencias, como te vuelvo a decir, es algo que se observa y que se observa no solamente con un trabajo, no solamente con una actividad, sino con diferentes acciones que se van realizando a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje, y que el sistema que tú utilices realmente te dé información objetiva de lo que se está haciendo a lo largo de estos procesos, ¿no? ¿Quieres comentar algo más, Diana? No, está bien, muchísimas gracias. Bueno, resumiendo en este caso, lo que se requiere, verdad, es una recomendación, sin embargo, es un proceso, si hablamos en términos educativos, es un proceso que no se termina de analizar, no se termina en este caso de recomendar, es algo que se tiene que estar evolucionando constantemente, al igual que la educación, por los cambios que se van teniendo en diferentes fechas, contextos, etcétera. Entonces, de igual manera, tiene que ir evolucionando. En términos generales, bueno, las planeaciones deben de ser basadas en el saber hacer y en el saber ser. En este sentido, como le comentaba a Diana, tendríamos que ver cuál es el instrumento que se está utilizando, qué actividades son las que se van a sugerir para observar esta competencia o esta habilidad. Entonces, no solamente son los quiz, no solamente son encuestas, las competencias deben ir mucho más allá de responder cuestionarios. Tienen que partir de actividades en este caso objetivas que nos permitan verificar si realmente el estudiante está cumpliendo o, en su defecto, si la capacitación docente que estamos incluyendo está desarrollando o no esas competencias. Y bueno, podemos observar que dentro si nosotros evaluamos a un maestro en este sentido, la mejor evaluación que podemos observar es el proceso que van llevando sus estudiantes, es decir, cómo van desarrollando estas competencias los estudiantes, si las actividades, si el seguimiento, si el proceso educativo que se implementó es adecuado o no, y tendríamos que tener un análisis, en este caso, de saber por qué no se están desarrollando esas competencias, cuáles competencias son las que se están viendo que no se han desarrollado adecuadamente, pero además de este análisis, además de este conocimiento, es qué se va a hacer con lo que ya se conoce. Y yo creo que muchas de las vertientes que se tienen dentro de la educación es que se evalúan a los maestros, se hacen encuestas, etcétera, y se sabe y se conoce cuál es esta deficiencia o esta área de oportunidad. Sin embargo, en muchas ocasiones no se recomienda qué es lo que se va a hacer. Es decir, conocemos cuál es nuestra área de oportunidad, pero ¿qué vamos a hacer con esa parte? La tecnología nos puede ayudar nuevamente a no solamente
ver estos análisis, saber en qué están nuestros estudiantes, sino también recomendar. Y es aquí en lo que llamamos el aprendizaje adaptativo. Es decir, nuestros estudiantes en este caso no aprenden de la misma manera, no estudian de la misma manera, necesitan recursos diferentes según el estilo de aprendizaje. Y cuando tenemos la tecnología, nos puede ayudar sobre todo a hacer estas recomendaciones, a incluir procesos que el sistema puede hacer sobre lo que el estudiante obtiene. Es decir, si el estudiante tiene una calificación baja, bueno, yo puedo proponer que el sistema le ofrezca un microlearning, que el sistema le ofrezca, no sé, un grupo de aprendizaje, otro recurso, cualquier forma que nos pueda ayudar a que no solamente ver que el estudiante está mal, ver esa área de oportunidad, sino que cerrar esas brechas de conocimiento. Y hoy se supone que el maestro no tiene la energía ni la capacidad para poder atender tantos estudiantes y enfocarse en cada uno de ellos. Es imposible. Pero con la ayuda de la tecnología, bueno, podemos incluir este aprendizaje adaptativo y cerrar esas brechas de conocimiento. Y bueno, además de ello, las competencias necesarias no solo para la formación para los ambientes virtuales, sino competencias que se deben de llevar a cabo en este contexto virtual, ¿sí? La tecnología es algo que está, es algo que no podemos negar, que no podemos desistir, es decir, yo no uso celular, no me interesa la tecnología porque los distrae. No podemos, en este caso, hacernos a un lado. Tenemos que incorporar la tecnología en nuestros ambientes educativos para llevar a cabo una educación objetiva basada en nuestro tipo de estudiante, que son los nativos digitales, los millennials, y que si bien la tecnología puede ser nuestra mejor aliada, sobre todo en estos procesos, sea cual sea el tipo de enseñanza, ya sea presencial, ya sea virtual o ya sea completamente en línea. Proponer evaluaciones objetivas. Una evaluación objetiva, es decir, para el desarrollo de las competencias, no solamente es incluir cuestionarios, exámenes que estén estandarizados. Tenemos que ir mucho más allá de proponer actividades o evaluaciones en donde se observen completamente las competencias que se están desarrollando en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Puede ser una, puede ser dos actividades y tener una variedad de actividades donde el estudiante pueda desarrollar esas competencias, esas habilidades necesarias, ya sean competencias básicas, formativas, transversales, actitudinales. Todas estas evaluaciones deben de estar incluidas las competencias. Los recursos tecnológicos efectivos. Aquí debemos de saber escoger qué recurso es el que me va a ayudar de gran buena manera llevar a cabo este proceso de enseñanza y aprendizaje. Es decir, aquellos que me producen o que tanto a mí como docente como al estudiante nos produce un estrés. De ahí estamos empezando mal. Tenemos que escoger recursos que sean prácticos, que sean fáciles de usar y que sobre todo cumplan con esas necesidades que se requieren en la educación. Es decir, que se implementen evaluaciones, que se implemente una buena administración, que se puedan ver adecuadamente los recursos, que el acceso sea agradable, que no sea tedioso, que se pueda ver hoy en día hasta en un smartphone, en una tablet, que se pueda incluso ver las clases sin que tengan conectividad, que estos recursos además nos ayuden a ofrecer un aprendizaje adaptativo, hacer recomendaciones y un sinfín de cosas. Pero no podemos tener tantos recursos a la vez. Entonces, de aquí la recomendación es que los recursos sean, que cumplan estas necesidades educativas que se requieren o que requieren los estudiantes. Y bueno, partiendo de esto, ¿qué es lo que tendría que llevar una clase en línea? Bueno, conocer en este caso las necesidades de educación. Conocer también el tipo de estudiante, cuáles son los tipos de estudiante que nosotros tenemos, qué tipo de inteligencia, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, el profesor o las escuelas no tienen la energía, no tienen la capacidad de poder atender incluso a 1000 estudiantes, pero sí poder hacer uso de la tecnología para poder saber
cuál es el estilo de aprendizaje, cuáles son sus necesidades, cuáles son esas áreas de oportunidad. Y antes de iniciar todo proceso educativo, bueno, cerrar esa brecha de información que requiere el estudiante. Las competencias, ¿qué competencias tiene que desarrollar el estudiante? ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje que se tienen que llevar a cabo? Las lecciones que voy a proponer, las actividades, su duración y los recursos de aprendizaje que voy a usar para acercar al estudiante al conocimiento. Y después de ello poderlo evaluar para obtener información de lo que el estudiante ya sabe hacer con lo que aprendió. Pero además de ello, virtualizar la clase. En este caso, volvemos nuevamente a los recursos digitales que nos ayuden a que las clases, a que el contenido en este caso sea lo mejor posible y que cumpla con todas estas expectativas dentro de la enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre esto? Y bueno, me gustaría mostrarles, si no hay alguna duda sobre lo que acabamos de revisar, me gustaría mostrarles, en este caso, cómo se observan las competencias o cómo crear una clase basada en competencias y darle este seguimiento oportuno. ¿Sí? Hola, Pati, perdón que te interrumpa. Itzel está pidiendo que si se puede leer su pregunta. Y dice, hola, ¿cómo podemos aplicar y evaluar esto dentro de las actividades en cursos autogestibles? Gestionables, bueno, perdón. Sí, muchas gracias. Aquí, por ejemplo, sí puedes crear cierta automatización, incluso en los, por ejemplo, en algún quiz, en algún proceso que tenga que ver con algo mucho más estandarizado. Sin embargo, la propuesta en este caso es de que si el estudiante no saca una adecuada calificación en un quiz, bueno, implementar lo que es el aprendizaje adaptativo para que la plataforma lo envíe a un área donde él pueda desarrollar efectivamente el tema que se está llevando a cabo. Te voy a mostrar, o les voy a mostrar sobre todo cómo llevarlo a cabo. Me permito presentarles en este caso lo que sería la plataforma. Primero que nada, me gustaría llevarlos a la parte de nuestra página para que ustedes puedan conocer lo que es Cypher Learning e incluso ustedes puedan tener una licencia donde pueden ustedes ver, me dicen si ven la plataforma, bueno, si ven mi pantalla, por favor, y ustedes pueden obtener una licencia por 14 días y descubrir todas estas herramientas. Aquí, por ejemplo, pueden ir a la página de cypherlearning.com y tenemos, por ejemplo, los 3 productos que mencionábamos. Si quieren una licencia free, por ejemplo, pueden utilizar esta licencia de Neo e inscribirse, por ejemplo. Aquí van a tener, en este caso, el icono de Neo LMS. Pueden obtener una licencia. Si es que no contratan la licencia después de 14 días y ustedes son maestros, la plataforma va a quedar para que ustedes puedan subir cualquier recurso. Es decir, hoy en día somos una empresa que también consideramos mucho la parte docente y que sobre todo, si ustedes quieren seguir utilizando la plataforma, la pueden usar de por vida. Es decir, hay algunas características que son características propias de la escuela que no van a tener, pero hay características como la parte del uso de las competencias, la parte de aprendizaje adaptativo de manera básica, lo pueden estar usando sin ningún problema. En la parte superior van a encontrar un icono donde dice plan gratuito y es aquí en donde pueden ustedes inscribirse. ¿Sí? Ponen el tipo de organización, sus datos y automáticamente en 5 minutos van a tener su plataforma educativa. Vamos a ir para allá para ver cómo usar en este caso la plataforma. Sí, los escucho, lo que pasa es que no puedo ver el chat, no sé, a ver, alguien si quiere ir poniendo su duda o activar su micrófono. Pues leo si quieres la de Alejandra, la de Diana Alejandra. Sí, por favor. Dice, ¿desde qué edad es pertinente involucrar a los estudiantes con la tecnología y cuál es el tiempo estimado para que el niño esté en contacto con la tecnología? Bueno, en este caso, si hablamos de la parte del acceso a la educación con un dispositivo, bueno, tenemos incluso escuelas dentro de Neo que son
de preescolar. Entonces, aquí depende de qué manera se incluye la tecnología, ¿no? Hoy podemos ver que niños usan la tecnología, ¿no? Niños desde 4, 5 años nacen porque son nativos digitales, nacen con la tecnología, son intuitivos, usan teléfono celular. Entonces, incluir la tecnología, por ejemplo, que es la primera etapa del aprendizaje, sobre todo, bueno, se puede incluir sin ningún problema. Y Neo, en este caso, tiene kinderes, tiene preescolares que usan precisamente la tecnología, usan la plataforma para poder llevar a cabo este proceso, ¿no? Bueno, aquí Moisés. Ajá. ¿Cómo se integran a los padres de familia en la plataforma Neo? Bueno, hay una licencia, cada vez que se inscribe un estudiante, también se inscribe el padre de familia, y el padre de familia puede ingresar al perfil de su hijo para ver recomendaciones del maestro, novedades y su, en este caso, su informe académico, qué es lo que está llevando, las competencias que está desarrollando. Esto se hace en el momento que se inscribe el estudiante. Y si no, bueno, se hace una actualización del perfil del estudiante para integrar, en este caso, al padre de familia. Sí, ¿alguien más tiene alguna otra duda? Exacto, Sandra. Bueno, aquí Sandra nos dice que los padres de familia deben de estar en un trabajo colaborativo para fomentar, en este caso, la responsabilidad y ética del uso de las TIC. Y sí, de alguna manera es muy importante, por eso NEO permite la inscripción también tanto de los padres de familia. Tenemos muchas áreas que podemos conformar lo que sería la parte de un ámbito educativo, no solamente que sea parte de los docentes, o a nivel, en este caso, licenciatura o superior, sino que de todos los ámbitos, es decir, desde preescolar, primaria, secundaria, y se puede integrar los padres de familia como parte también del proceso educativo. Se puede incluir a grupos, en este caso, dentro de la plataforma, para que el padre de familia también tenga la oportunidad de ser parte de este proceso de enseñanza y aprendizaje, incluyéndolos en grupos tal vez de automotivación, de escuela para padres. Podemos crear un ambiente de aprendizaje no solamente local, sino que vaya mucho más allá de incluso tener otras escuelas, otros distritos, ¿no? Y tener algunas recomendaciones tanto para padres de familia como para maestros. Y bueno, voy a ir ahora a lo que es la plataforma. Cuando ustedes adquieren una... Sí. ¿Alguien dijo algo por ahí? ¿Cómo maneja Neo el aprendizaje adaptativo? Vamos a ver un poco sobre eso. Es decir, ustedes ponen algunos rangos de puntuación y sobre eso el sistema se puede automatizar en función de lo que haga el estudiante. Si el estudiante obtiene una calificación baja, entonces el sistema que ya está automatizado le va a hacer alguna recomendación o lo va a enviar a un grupo, a un microlearning, algo en específico para que el estudiante pueda superar esa brecha de conocimiento. Bien, voy a ir a la plataforma en este caso. Aquí, como ustedes pueden ver, ya tengo una plataforma. Esta es la plataforma EdTech de Matrix, por ejemplo, pero ustedes pueden tener el sitio exactamente igual. Es decir, que tenga todo este portal, que los botones sean modificados, por ejemplo, tener la parte de un blog, por ejemplo, información propia de su escuela, un catálogo para mostrar en este caso sus cursos, la parte, por ejemplo, de dar información oportuna de lo que ustedes están informando, y si son maestros, el portal no va a aparecer, pero les puede dar este acceso para que los estudiantes puedan ingresar sin ningún problema. Al momento de iniciar sesión, lo primero que nos vamos a encontrar va a ser el área administrativa. La vista para estudiantes es diferente, más adelante la vamos a ver, pero lo primero que podemos observar aquí son algunos informes inmediatos de cómo van los estudiantes, de cómo van, en este caso, visitando los cursos. Si yo vendo cursos, por ejemplo, bueno,
cómo es que se están manejando los ingresos, las aplicaciones que ya se han instalado. Y voy a ir a un curso en este caso, sobre todo para mostrar el tema que estamos llevando a cabo, ¿sí? Por ejemplo, aquí ya tengo algún curso y si ustedes quieren crear un curso, ya tienen su plataforma, vamos al icono de cursos, damos clic en añadir, aquí nos pregunta el sistema qué es lo que quieren hacer, si quieren crear un curso, una plantilla de curso o hacer una copia. Damos clic en curso, llenamos estos datos, que es el nombre del curso, qué estilo de enseñanza, es decir, si es un curso Blended, si es un curso presencial o es un curso, en este caso, a su propio ritmo, que es totalmente en línea, o microclase. Llenamos estos datos, damos guardar y automáticamente nos va a llevar a un área en donde podemos observar las lecciones que en su defecto nosotros llamamos lecciones, pero ustedes pueden en este caso crear unidades de aprendizaje, por ejemplo, unidad 1, unidad 2, módulo 1, semana 1, dependiendo la parte curricular que ustedes estén manejando y alguna descripción. Aquí, por ejemplo, podemos observar algunos pendientes. La plataforma empieza a ser automatizada cuando ya tengo algunos trabajos pendientes por calificar. Si tengo la parte de gamificación, yo puedo ver cómo van mis alumnos, cómo se están midiendo, qué medallas, qué puntajes están haciendo. Y bien, vamos a ir a la parte de competencias. Cada curso tiene dos áreas específicas. Una que es la parte del libro de calificaciones, en donde yo puedo observar cómo es que se están manejando cada una de las actividades. Es decir, es un proceso de evaluación cuantitativa, en donde me muestra los estudiantes y me muestra, en este caso, las calificaciones obtenidas por los estudiantes. Puedo verlo de manera gráfica, puedo ver qué tan bien van mis estudiantes, es decir, yo puedo ver automáticamente qué actividad es la que no se está desarrollando efectivamente. Y entonces, crear otra actividad, proponer algún otro recurso, algo que me ayude, en este caso, a verificar el por qué no se está obteniendo una adecuada calificación. Entonces, esto es básico para el libro de calificaciones, pero además tenemos la parte de dominio. En esta área podemos ver las competencias y la lista de estudiantes y su proceso. No tengo ninguna competencia enlazada y es sencillo. Cuando ustedes, después de crear, en este caso su curso, crear las lecciones, las actividades que van a proponer, ya conocemos las competencias que se tienen que desarrollar. Lo primero que nos piden es crear un plan de estudio, si es que ya tenemos el plan de estudio con nuestras competencias. Vamos a esta área donde dice agregar competencias en la parte superior y puedo crear un nuevo plan de estudio e incluso incluir diferentes planes de estudio, donde se contienen aquellas competencias transversales, competencias actitudinales, competencias formativas, cualquier tipo de competencias que yo quiera incluir dentro de mi clase. En esta área, por ejemplo, ya tengo creado lo que sería mi plan de estudio y yo puedo elegir, en este caso aquí voy a encontrar el plan de estudio que yo haya creado y si no quiero, en este caso, crearlo desde nuevo, bueno, lo creo desde nuevo y empiezo a crearlo. Por ejemplo, Patricia. Sí, sí lo escucho. Solo una consulta. ¿A partir de qué edades se puede implementar este tipo de herramienta? Cualquier edad. Cualquier persona que pueda usar la tecnología, en este caso estamos hablando de niños de preescolar, pueden incluir esta tecnología. Bueno, continúo con la parte de agregar competencias. Me pide agregar un plan de estudio. Simplemente le doy guardar. Y una descripción, en este caso, para visualizarlo. Creo mi plan de estudio. Me va a llevar a esta área para que yo ingrese al plan de estudio y pueda, en este caso, a empezar a agregar las competencias. Doy clic en el plan de estudio. Y aquí doy clic en competencias. Voy a utilizar un formulario y yo decido cuántas competencias agregar. Por ejemplo, pueden ser 20 competencias. Y estos planes de estudio se guardan y cada vez que tengo un curso, por ejemplo, donde se deben de implementar las competencias actitudinales, transversales o formales, bueno,
simplemente lo llamo desde mi biblioteca e incluyo esas competencias. Esta área me permite agregar las competencias, desde agregar un código, un nombre y una descripción. En la descripción recuerden que qué es lo que va a hacer el estudiante con lo que ya aprendió. Es decir, va a demostrar que sabe utilizar adecuadamente la tecnología, que participa de manera colaborativa con sus compañeros, que usan etiqueta dentro de los foros, o simplemente que conoce y sabe usar algún área temática dentro de la materia. Entonces, en esta área, por ejemplo, regreso a la parte de dominio, voy a, en este caso, a llamar las competencias. Aquí ya tengo este plan de estudio, pero voy a agregar más competencias. Ahora los voy a llamar desde la parte de biblioteca. Elijo estas competencias y también voy a elegir las competencias actitudinales y transversales, ¿sí? Es un ejemplo simplemente para que ustedes observen cómo es que se usan. Le doy a enviar y automáticamente me va a generar las competencias actitudinales y transversales y el plan de estudio de la materia misma. Entonces automáticamente me da la cobertura y aquí me dice en qué lecciones y en qué tareas. El segundo proceso es enlazar estas competencias y aquí es donde decidimos qué actividades son las que se van a poder observar las competencias. Ahora, si yo me voy a la parte de tareas, por ejemplo, yo puedo ver diferentes tipos de tareas que me pueden ayudar a observar o a medir las competencias, ¿sí? Entonces, si le doy en añadir en la parte superior, tenemos competencias desde la parte de un quiz, y dentro de nuestros quiz, por ejemplo, tenemos un área de las preguntas abiertas. Podemos incluir desde videos, podemos incluir, en este caso, la parte del micrófono, la parte de video, para que el alumno se grabe y su respuesta sea enviada mediante un video o mediante un audio. Esto es fantástico para las clases de idiomas, en donde el estudiante debe de comprobar que realmente, por ejemplo, sabe hablar un idioma. Entonces, en esta área nos permite que dentro de los quiz podamos activar estas herramientas, no solamente para el profesor, sino también para los estudiantes, o simplemente de una respuesta o su argumento de manera hablada. Entonces, esto nos permite observar ya sea el quiz con un audio o con un video. Tenemos este tipo de tarea, que son tareas sin conexión a la web y que se utilizan precisamente para observar algo que el estudiante no va a enviar. Por ejemplo, podemos ver que nuestra clase presencial es una clase donde va a presentar una exposición, o en este caso, si llega temprano al aula de clases o se maneja de manera responsable, de manera cordial. Bueno, aquí el estudiante no va a subir absolutamente nada. Es un espacio, en este caso, para el profesor y pueda, en este sentido, enviar una calificación referente a lo que se envió. Tenemos discusiones, tenemos, por ejemplo, foros de discusión, foros de debate, tenemos trabajos en equipo, tenemos espacio en la nube para que el estudiante, en este caso, si es un trabajo donde tiene que hacer un proyecto, una investigación y tiene que estar subiendo diferentes archivos, bueno, lo pueda hacer. Tenemos también trabajos online, que en este caso es el ensayo, encuestas y la asistencia. Aquí el sistema me permite, en este caso, agregar esta tarea o como parte de las actividades que el estudiante debe de ingresar a la plataforma, y automáticamente el sistema toma su asistencia y le puede otorgar algún puntaje o medir esa competencia por ejemplo, una competencia actitudinal de la responsabilidad, y que se marque todo efectivamente en el libro de calificaciones. ¿Alguien quiere decir algo? Ok, voy a ir a una tarea, por ejemplo, a la primera tarea, y es aquí en donde vamos a enlazar las competencias. Por ejemplo, yo ingreso a la tarea y en la parte superior yo tengo la opción de establecer incluso una rúbrica y una competencia. Por ejemplo, le doy clic en competencia y digo, en esta tarea se va a calificar 2 competencias. Cabe mencionar que una competencia puede ser trabajada en diferentes tareas, en 1, en 2 o en 3 tareas, dependiendo las tareas que sean necesarias para que el estudiante demuestre lo que ya
sabe hacer o lo que conoce. Competencias actitudinales también se pueden, en este caso, ingresar. Por ejemplo, aquí estas son competencias mismas de la materia y las competencias actitudinales. En este caso ya enlacé las competencias, ¿sí? Vengo a la tarea y ya el sistema por sí solo empieza a medir las competencias. Voy a ir a otra tarea para que se marquen. Por ejemplo, regreso a la parte de tareas y ahora voy a ir al trabajo en equipo. En este caso, voy al icono de competencias. Establezco ahora estas dos competencias. Esta competencia. Y así sucesivamente, cada tarea o por ejemplo, las lecciones mismas, por ejemplo, si yo vengo aquí, puedo, en este caso, enlazar unas competencias que tienen que ver con la parte de la asistencia, y aquí nuevamente establezco competencias para toda esta lección, ¿sí? Ahora, si yo voy a la parte de tareas, por ejemplo, y veo esta tarea, y aquí vamos a ver la parte del aprendizaje adaptativo, algo que comentaban, cómo es que se maneja. Tengo el área de rangos de puntuación. En la parte de rangos de puntuación yo puedo poner una regla, es decir, que si el alumno saca un 50%, no supera una calificación óptima. ¿Alguien quiere decir algo? Formatos, enviar esos formatos para evaluar. Bueno, ahorita platicamos sobre eso, Milagros. Y bueno, en esta parte, por ejemplo, ya puse un rango de puntuación, es decir, que el estudiante, en este caso, saca un 50%, yo le pido al sistema que haga una acción agregando una acción. Por ejemplo, que le cierre la lección hasta que no cumpla con el aprendizaje, ¿sí? O la tarea. O en este caso, que le abra otra tarea y con esto que le dé otra oportunidad de poder desarrollar estas actividades. O que lo meta a un grupo de aprendizaje, es decir, esta tarea, por ejemplo, tengo un grupo donde se dan tips, donde se dan, donde se habla específicamente del tema en específico, bueno, lo puedo enviar aquí. En este caso, por ejemplo, se requiere algo más completo, bueno, puedo crear microcursos. Tengo un webinar también de microlearning, en donde se producen microcápsulas de aprendizaje, que no son cursos completos, que son temas en específico para resarcir o simplemente para tener esos micromomentos, como les llamamos, ¿no? ¿Qué pasa cuando los estudiantes, en este caso, quieren saber cómo maquillarse? Ah, bueno, eso es un micromomento y todos lo tenemos. Entonces podemos crear microcursos incluso para poder usar la plataforma. Conoce cómo usar la plataforma, conoce cómo ser un excelente estudiante, cómo crear buenos hábitos de estudio. Bueno, podemos crear esos micromomentos y recomendarlos al estudiante, ¿no? O, por ejemplo, si tenemos, si el estudiante está mal en esta materia, bueno, específicamente tratamos ese objetivo, que la recomendación es que no sea un curso completo, que sea 15 minutos de aprendizaje para que el alumno lo pueda, en este caso, entender de otra manera, de una mejor forma, y pueda resarcir esta brecha de conocimiento, ¿sí? Entonces aquí yo recomiendo y digo, bueno, si saca el 50%, entonces lo voy a enviar a un micro curso, ¿sí? Y automáticamente se inscribe a ese microcurso para que el estudiante pueda resarcir esa brecha de conocimiento. Puedo agregar otra regla, es decir, no solamente para los estudiantes que muestran un área de oportunidad, sino aquellos estudiantes o buenos estudiantes en donde, por ejemplo, sacan 9, sacan 10, entonces también puedo hacer acciones, es decir, tal vez ya la siguiente lección no es necesario que la haga, entonces le cerramos el siguiente módulo y le abrimos otra. O le damos una insignia, en este caso para reconocer su desempeño, le damos puntos, le damos un cupón tal vez para que él pueda intercambiarlo por un libro, por una, no sé, por algo o un termo, una mochila, algo que él quiera, ¿no? Es una recomendación. Sin embargo, todo este proceso se debe de planear en función de lo que queremos que el sistema haga.
Si no tenemos un plan así tan específico, bueno, podemos enviar una notificación, ya sea al administrador, que en este caso es el director de la escuela, o en este caso al profesor, ¿sí? Simplemente para decirle que este alumno no ha logrado superar la calificación óptima, para que él se ponga en contacto con él y le pueda ofrecer en este caso una sesión virtual sincrónica para poderlo ayudar en las dudas que tenga sobre este tema. Entonces, así más o menos se maneja lo que sería el aprendizaje adaptativo. Podemos personalizarlo, es decir, de manera manual, podemos agregar estudiantes que únicamente puedan ver esta tarea o que no puedan verla, podemos agregarlo de manera personal. Entonces, volviendo a la parte de las competencias, por ejemplo, me voy a la parte de dominio y yo voy a poder ver ya, en este caso, las competencias que se están estableciendo y el enlace de las competencias a cada una de las actividades que he propuesto para el desarrollo de las mismas. Dentro de estas competencias, cabe mencionar también, por ejemplo, si trabajamos en un foro, estamos trabajando en la pregunta detonadora, los argumentos, etcétera. Bueno, en este caso, el estudiante puede tener también una competencia actitudinal que tiene que ver con el uso de la etiqueta, con el uso colaborativo, etcétera. Podemos enlazar todas estas competencias. Entonces, en la parte de competencias, por ejemplo, aquí ya puedo ver las competencias. Voy a ir al libro de calificaciones para calificar a un estudiante de manera rápida y se puedan observar las competencias. Por ejemplo, hay unas que ya están creadas. A ver, vamos a ver si se observan. Y el libro, en este caso el mapeo que nos presenta la parte de las competencias, es precisamente ver qué tan bien se están desarrollando en función de las actividades y la calificación que se haya obtenido por estudiante. Además de ello, el estudiante también tiene acceso a observar sus competencias, ¿sí? Todavía no sé observar. A ver, voy a ver más adelante, porque son muchas competencias. Déjenme ver si tengo un curso. Sobre todo para mostrarle, quiero que vean en este caso cómo es que se maneja. Las competencias. Y aquí es donde podemos observar y ser claros sobre todo cómo es que se están manejando, cómo es que se están haciendo uso de las tareas, de las competencias y de qué manera podemos resarcir alguna brecha de conocimiento. Es decir, no solamente como lo vimos en el aprendizaje adaptativo, es no solamente saber cuál es la competencia que se está trabajando, sino que además esa competencia nos ayude a ver, a ofrecer, en este caso, algo que el alumno pueda hacer uso, por ejemplo, sobre la parte de algún curso, de algún grupo, de que el maestro tenga en contacto con él. Por ejemplo, aquí tengo un curso demo y bueno, estas son las competencias, aquí se observa una calificación, pero estas competencias en sí están enlazadas. Por ejemplo, si yo doy clic en esta competencia, me va a decir el sistema en qué lecciones y en qué tareas específicamente están relacionadas estas competencias, ¿sí? Entonces, básicamente, no es incluir las competencias si no conocemos o si no proponemos qué actividades, qué acciones, qué actitudes se tienen que agregar para que el sistema los mida. Recuerden que los sistemas deben de ser, en este caso, alimentados para que nos ofrezcan cierta información. Además de ello, podemos ver, por ejemplo, en la parte de estudiantes, podemos ver algún mapeo, sobre todo ver, por ejemplo, el progreso que tiene que ver con lo que ha visitado el estudiante, su calificación, ¿sí? La puntuación y su calificación y las competencias.
Por ejemplo, voy a ir a los que ya completaron el curso. Vuelvo a mencionar, estos alumnos son alumnos demo y voy a ver si me da alguna información. Por ejemplo, aquí ya hay algún dominio creado. Si yo voy en el dominio de cada uno de mis estudiantes, puedo ver de manera individual el desempeño de mis estudiantes. Puedo ver los planes de estudio, puedo ver las competencias y al momento de hacer clic en esa competencia puedo ver qué actividades hizo el estudiante para obtener o desarrollar esa competencia efectivamente. Además de ello, el estudiante tiene acceso a el curso. Por ejemplo, cuando ustedes crean un curso y quieran ver cómo lo ve el estudiante, pueden ir a la parte de admin, pueden ver como estudiante. Por ejemplo, voy a ver en este caso la parte de Ismael, y aquí automáticamente le muestra el progreso, le muestra las competencias obtenidas, la calificación, la puntuación. Si él está en algún juego, le da en este caso cuántas insignias, cuántos puntos ha en este caso trabajado. Aquí le da alguna notificación, por ejemplo, hoy hay videoconferencia, algunos anuncios. También, por ejemplo, puede y tiene acceso a la parte de las competencias. Por ejemplo, si da clic en dominio, él puede ver de manera general sus competencias y al ingresar en esta competencia, el sistema le va a decir qué actividades tiene que hacer para desarrollar esta competencia. Entonces, el sistema puede hacer mucho, es muy corto el tiempo, sobre todo para verlo de manera de manera muy específica. Sin embargo, usen la plataforma, vean el video y si tienen alguna duda, pónganse en contacto con nosotros. Si quieren contratar, en este caso Neo, hágalo, de verdad, es una licencia que se paga por estudiante y que además en este caso hay muchas herramientas que no se les cobra, hay herramientas como la parte de aprendizaje adaptativo, la parte de competencias, el módulo de los foros, las videoconferencias, cualquier aplicación que ustedes puedan usar para el proceso de enseñanza y aprendizaje y que lo tengan en una sola plataforma, les va a ayudar muchísimo y sobre todo les va a ahorrar muchísimo. Si son maestros y ustedes quieren usar la plataforma, pueden usarlo. Hay algunas herramientas que no van a observar por cuestiones de licencia, que es una licencia para escuelas. Sin embargo, pueden hacer uso del sitio de manera de por vida, ¿sí? Pueden subir sus recursos, les va a quedar exactamente igual. Y esto les ayuda mucho en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Quiero mostrarles lo nuevo que viene, sobre todo para que se observe lo que viene, es lo que vimos a continuación. Bueno, es parte de lo que ya existe, pero lo que viene es Match Learning, que en este caso nos ayuda no solamente a ofrecer la parte de las competencias. No sé si puedan ver mi pantalla, pero aquí tenemos lo que viene en este caso, la actualización de Match Learning en la parte de las competencias y podemos ver cuáles competencias ya ha desarrollado el estudiante, cuál es su estatus, por ejemplo, qué actividades y en qué momento las hizo, pero además las recomendaciones, es decir, hay algunas competencias, como por ejemplo esta competencia, que es una competencia que no se ha desarrollado de manera efectiva, el sistema le va a ofrecer y le va a mandar algunas recomendaciones para que él pueda superar esa brecha de conocimiento y pueda tener un desarrollo de competencias mucho mejor, ¿sí? Y bueno, si no hay alguna otra duda, les agradecemos muchísimo, estamos para escucharlos. Si hay alguna duda, los leo, los escucho. Es muy poco el tiempo, pero usen la plataforma. Recuerden que pueden hacer su sitio de manera gratuita y pueden usar todas las herramientas. Sí, Diana, sí, claro que sí. Por favor, recuerden que también se les va a otorgar una constancia de asistencia al webinar. Entonces les pido por favor que me apunten correctamente su correo electrónico para hacerles llegar
la constancia y también les hago llegar la presentación. Constantemente hacemos webinar que van en función, en este caso, de las tendencias educativas, sobre todo lo que ustedes pueden hacer con los sistemas, en el caso de NEO, como aprendizaje adaptativo, gamificación, cómo crear una adecuada gamificación, porque no es simplemente implementar juegos, eso no es gamificación, es utilizar las herramientas de juego dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje para motivar, en este caso, a los estudiantes. La parte también de aula invertida, cómo utilizar la plataforma para su aula invertida, microlearning, cómo crear esos micromomentos, cómo crear un microlearning efectivo para sus aulas de clase. Y para el siguiente año estamos creando la parte, estamos planeando crear un webinar sobre los ecosistemas educativos, cómo crear un ecosistema que tenga que ver no solamente con la creación de cursos, sino que vaya más allá para la organización, para la administración, en este caso, no solamente de una escuela, de una universidad, sino la integración de todas las, de varios sitios y cómo poder administrarlos de la mejor manera. También recuerden que está Karen, igual si requieren algún taller, en este caso para que puedan ustedes incorporarlo dentro de sus aulas de clase. Ellos imparten talleres de manera gratuita, los llevan a las escuelas para que los conozcan también y también se pongan en contacto con ellos. Y pues bueno, les agradezco mucho, muchísimas gracias. Por favor, no se olviden de sus correos electrónicos, requerimos sus correos electrónicos para que podamos enviarles su certificado. Recuerden también que en la parte de abajo tenemos el chat, si lo buscan, van a encontrar la parte de chat, búsquenlo. Si es que no logran apuntar el correo electrónico, por favor, envíenlo a mi correo para que yo pueda enviarles, en este caso, su constancia, en este caso de participación. Muchísimas gracias, descansen, pásenla muy bien este fin de año, este 24, también esta Navidad, que todos sus propósitos, todos sus sueños se cumplan para el siguiente año y que sea un año fantástico, lleno de mucha pedagogía. Muchísimas gracias, Sergio, Wilmer, Diana, Nidia. Tengo grandes amigos aquí, grandes colegas también. Muchísimas gracias por acompañarnos. Daniel, Silvia, Irene, muchísimas gracias. Karen, si quieres comentar algo. Hola, Pati. Sí, muchas gracias a todos los que participaron y los que se quedaron al final. Y pues nada, Pati, muchas gracias como siempre. El próximo año seguimos colaborando con ustedes. Y todos los que me escuchan, profesores, para el siguiente año tenemos muchísimos productos increíbles. De verdad que el catálogo se renovó con más de 46 productos. Y pues estamos muy contentos de empezar a visitar colegios y presentar todo el material que tenemos para ustedes. Cualquier cosa, tienen mi correo en pantalla. Muchas gracias, Karen. Armando, si todavía estás por ahí, ¿quieres comentar algo? Dieter, creo que todavía estás por ahí, si quieres comentar algo, nuestro colega también, encargado de todo lo que son las relaciones. Si quieres comentar algo para despedir el webinar. Ok, pues doy por finalizada la sesión. Muchísimas gracias por su asistencia. Si no reciben su constancia, por favor háganmelo saber para que yo envíe o haga la petición, en este caso, para nuestra área de marketing y les hagan llegar sus constancias. Bueno, pues les agradecemos mucho. Doy por finalizada esta sesión. Muchísimas gracias. Nuevamente, feliz Navidad, feliz Año Nuevo y que pasen una excelente noche.
Muchas gracias. Bueno, la constancia, Diana, se acercan vacaciones, entonces espero que sea la primera semana de enero. O la segunda semana de enero. Pero muchísimas gracias. Un abrazo.